que Dios se ha de glorificar de una manera grande, de una manera poderosa, y donde yo sé que Dios en esta tarde está en medio de vosotros. Yo no sé si tú puedes ahí donde tú estás levantar tus manos y darle gracias a Dios, porque a pesar de todas las circunstancias y de todas las cosas que están pasando, usted y yo podemos adorar a Dios en libertad. Mire, si el Hijo os libertareis, dice la Escritura, seréis verdaderamente libres. Y en el libro del profeta Isaías, quiero que usted, del profeta Jeremías, quiero que usted me acompañe en esta tarde a su capítulo número 20 del libro del profeta Jeremías, capítulo número 20, y allí estaré leyendo algunos tópicos de la Sagrada Escritura desde el verso número 7 hasta el verso número 10. Capítulo número 20 del libro del profeta Jeremías, en los versos del 7 al 10. Jeremías capítulo 20, Jeremías capítulo 20, en los versos del 7 al 10, ahí estoy dando lectura a la gloria del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnio, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Voy a repetir el verso número 10 de este capítulo número 20 del libro del profeta Jeremías, y bendiga a Dios la vida de igualmente de los que nos ven a través de las diferentes plataformas sociales. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Dios añada salud y bendición a su palabra, y estaré hablando los minutos para esta hermosa congregación, la Iglesia de Cristo Misionera Jehová mi Roca, bajo el tema ¿qué estás oyendo? Esa es la temática para hoy. ¿Qué es lo que estás oyendo? Porque hay gente que lamentablemente a esta hora ha perdido el enfoque. Hay gente desenfocada. Hay mucha gente que ha perdido el norte de lo que, para lo cual fueron llamados por el Señor. Porque lamentablemente han prestado su oído a cosas que no debieran de oír. Hay gente que no ha podido entender que una de las áreas que más utiliza el enemigo para desviar el enfoque de un hombre y de una mujer de Dios es su oído. El mismo Jesús en un momento dado estuvo hablando, y Jesús advirtió y nos dijo, cuidado cómo oír. El Señor sabía que aparte de los ojos había un área que el enemigo iba a tratar de utilizar para tentarte, para desenfocarte, para desanimarte, para sacarte del rumbo establecido, para sacarte del marco donde ibas caminando, y es a través de tu oído. Hay veces que escuchamos más la voz del diablo que la voz de Dios. Hay gente que no ha podido entender que tú y yo vamos a poder escuchar la voz de Dios, la voz del diablo y la voz del Espíritu Santo. Hay gente que hoy en día ha prestado más su oído a escuchar lo que el diablo le está diciendo. El diablo le dice que nadie te ama. El enemigo le dice que te han dejado solo. El enemigo le dice te han dejado sola. El enemigo le dice ya no puedes más. ¿Cuántas veces el enemigo te ha hecho sentir que ya no vales nada? Y no es porque nadie te lo dijo, no es porque viste nada, sino porque algo escuchaste. Hay gente que no ha podido entender cuáles han sido las estrategias que el diablo ha levantado o ha empeñado a fin de desenfocarte. Mucha gente desenfocada en estos días de la pandemia. Mucha gente que ha perdido el enfoque. Oye, comenzaron hablando en enero del 2020 y todo el mundo era visión 2020 y todo el mundo hablaba de una visión perfecta, pero ahora mismo están desenfocados. Ya la visión perfecta
perdieron. Ya la visión donde veían cosas grandes, ahora no están viendo cosas grandes. Ahora simplemente están desenfocados. Para alguien que tiene problemas de óptica, para volver a ajustar el enfoque, se le diagnostican unos lentes o unos espejuelos. A otros el desenfoque se le corrige con una operación. Pero hay gente que en lo espiritual, para volverse a enfocar, necesita volver a encontrarse con el Señor, porque han perdido el enfoque. Posiblemente ahora mismo tú estás ahí sentado, sentada, me estás observando, y hay alguien al lado tuyo que ha perdido el enfoque. Posiblemente usted mismo que me ve, usted que me escucha, ahora mismo ha perdido el enfoque. Todos los dardos del enemigo han sido simplemente enviados para desenfocarte. ¿Cuál es el problema de alguien desenfocado? El problema de alguien desenfocado es que ve las cosas como no son. Una persona desenfocada, una persona que tiene problemas de enfoque, es una persona que no va a poder ver las cosas realmente como son. Una persona que tiene problemas para enfocar, en lo general, va a ver las cosas mal, las va a ver turbias, las va a ver nubladas. Va a haber problemas donde no hay problemas. Va a haber persecución donde no hay persecución. Va a haber críticas donde no hay crítica. Va a haber gente que te va a mirar mal donde nadie te mira mal. Va a haber algo. ¿Sabe por qué? Porque simplemente está desenfocado. Jesús dijo, cuidado cómo oír. El pecado de Eva no comenzó en la vista. El pecado de Eva comenzó en su oído. Escuchó la voz del diablo. Escucha bien. Eva vio después que oyó. Hay gente que habla de que el problema de Eva fue cuando Eva vio el árbol. No, el problema de Eva comenzó en su oído. El problema de Eva comenzó cuando le prestó su oído al diablo, a escuchar lo que el diablo le estaba diciendo. Por el oído sus ojos fueron abiertos. Por el oído de Eva sus ojos pudieron ver. Por el oído de Eva. ¿Sabe dónde primero Eva vio? Eva vio primero por el oído antes de ver por los ojos. ¿Cómo va a ser? Búscalo. Eva primero vio por el oído. Poco. Mano Julio, ¿cómo es que Eva vio por el oído? Sí, el diablo le dijo en el oído. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman del fruto, porque sus ojos serán abiertos. Antes de que los ojos de Eva fueran abiertos, su oído fue abierto. Antes de que sus ojos vieran, ya sus oídos habían visto. Sus oídos se habían activado. El sistema sensorial se había activado, porque un comentario entró por el oído. Llegó al cerebro. Del cerebro pasó al cerebelo. Del cerebro pasó al cerebro bulbo. Llegó al hipotálamo. Y ya Eva no era la misma, porque un comentario llegó al oído de Eva y la desenfocó. ¿Cuánta gente ahora mismo nos ven a través de las plataformas sociales que están desenfocados? Ministros desenfocados, diáconos desenfocados, adoradores desenfocados, predicadores desenfocados, gente que ha perdido el enfoque, que lamentablemente con la pandemia se han enfocado más en los 1,200 pesos de tronco, o los 500 para los menores, que en la bendición que Dios les tiene. Gente que ha puesto más su enfoque en la ayuda que le puede llegar, en los $600 de la ayuda pandémica para los desempleados, que a la provisión que Dios le puede dar. Gente que cambió su enfoque y Dios vino a decirle: ¿qué estás oyendo? Esa es la pregunta que Dios te hace. ¿Qué estás escuchando? Usted que me ve, Dios te está preguntando: ¿qué estás escuchando? Porque mira esto, este problema no nada más va a atacar a los más sencillos hermanos que no cargan un puesto o un título en la sociedad. Este problema o este ataque del diablo no nada más va a llegar a la mente o al corazón de aquellos que no tienen cargo, no. La Biblia habla que había un profeta de Dios. Un profeta de Dios, el cual había visto la mano de Dios manifiesta. El profeta Elías. Elías, Dios le habló al profeta y le dice: declara una palabra. No va a haber más lluvia, sino por tu palabra, lo que tú vas a declarar.
El profeta declaró la palabra. Se cerraron los cielos. Ahora Dios lo lleva al arroyo de Querit. ¿Qué hacemos cuando la palabra que profetizamos nos alcanza? ¿Qué hacemos cuando lo que hemos declarado, cuando lo que hemos predicado nos toca vivirlo? ¿Qué hacemos cuando tenemos que vivir la predicación que dimos la semana pasada? ¿Qué hacemos cuando nos toca tener que aplicarnos el consejo que le dimos a alguien en días pasados? ¿Qué hacemos cuando tenemos que aplicarnos esa palabra que le hemos predicado a muchos, que le hemos dicho, tienes que buscar a Dios? ¿Qué hacemos cuando entonces tenemos que decir, médico, cúrate a ti mismo? El profeta declara una palabra y en el arroyo Dios le enviaba a los cuervos que le llevaran pan y carne 3 veces al día. La provisión de Dios en medio de una crisis. La provisión de Dios en medio de un toque de queda. La provisión de Dios en medio de una situación caótica. Dios le mostraba al profeta que Él era el Dios de la provisión. 3 veces al día. Se seca el arroyo. Y ahora Dios le dice al profeta, levántate de ahí. Esa tienda se fue a quiebra. Ahora vas a ir a Sarepta. Y escucha bien. Antes de que el profeta llegara, ya Dios tenía separado a quien lo iba a recibir. Antes de que el profeta se imaginara con lo que se iba a encontrar, ya Dios tenía el comité de recepción para el profeta. Antes de que se hablara de que venía una crisis, ya Dios había hablado y había preparado lo que tenía para ti. Antes de que dijeran que el gobierno cerrara, ya Dios había abierto el cielo esperando por tu oración. Antes de que dijeran que no ibas a poder salir, ya Dios tenía separado para tu necesidad. Y allí lo espera una viuda. Pero tenía que haber una señal, porque podían haber muchas mujeres, podían haber muchas viudas, podían haber mucha gente que estuviera allí. Y cuando el hombre llega, se encuentra con una mujer y la señal fue pedirle agua. Mano Julio, ¿cómo que la señal es agua? Sí, había sequía, había necesidad de agua. Si alguien tenía agua, era la gente de Dios. Esa era la señal. No había que buscar a alguien que hablara en lengua. No había que buscar a alguien que le profetizara. El profeta no necesitaba escuchar a nadie hablar en lengua. El profeta no necesitaba ver a alguien que le dijera esta es. No, el profeta necesitaba ver una señal. Ve por qué tú no puedes perder el enfoque. Porque lamentablemente a veces lo que hacemos hace tanto ruido que no podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Simplemente una señal necesitaba ver el profeta y la señal era agua. ¡Wow! Yo siento a Dios. El profeta no necesitaba ver un pueblo danzando. Él lo que necesitaba ver era que alguien tuviera agua. Mano Julio, ¿de dónde lo saca? Había sequía. ¿Quién podía tener agua? La gente de Dios. Y cuando la mujer se mueve, escuche, lea la Biblia, no protestó. La mujer le dijo, vengo ahora. El profeta dijo, esta es la que tiene la marca. Mientras tú estés desenfocado, no vas a ver las señales de Dios. Ay, yo siento gloria. Mientras tú estés desenfocada, no vas a ver las señales que Dios estaba marcando frente a ti. Mientras tú estés desenfocado, no vas a ver lo que Dios está haciendo ahora a tu favor. Mientras tú estés desenfocado o desenfocada, no vas a ver que Dios está dándote una señal. Este es el lugar donde te llevé. Esta es la persona que te va a bendecir. Este es el tiempo de Dios a manifestarse. Esta es la oportunidad de Dios. Mientras te estás quejando porque perdiste el enfoque, Dios está diciendo, no estás viendo señal. Cuando aquella gente se acercó a Jesús, le pidieron señal. Señal. Maestro, ¿qué señales veremos del fin de los tiempos? ¿Ve por qué la importancia de tener el enfoque? Porque Dios manifiesta las señales. Señales en los cielos, señales en la tierra. La manera de Dios obrar, siempre Dios va a dar una señal de algo. Aun cuando las cosas no son de parte de Dios, Dios va a dar una señal.
Siempre va a haber una señal. Lo que pasa es que el hombre lamentablemente no está pendiente a las señales. El hombre se acostumbró al Dios de manifestación, al Dios de trueno, al Dios de fuego, al Dios de resplandor, y todavía no pueden ver que es el mismo Dios de señales. Señal. Jesús dijo, señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Se escuchó? Juan el Bautista, preso, mandó a uno de sus siervos y le dice, oye, pues pregúntenle si él es el que ha de venir. Pregúntenle si él es el que viene. Pregúntenle si él es el que se va a manifestar. Y el maestro le dijo, mira, me le van a decir a Juan que hay unas señales que se están dando. Yo no tengo que darle explicación a nadie. Las señales hablan por sí solas. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan. Díganle eso a Juan. El reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos se está manifestando. Díganle a Juan lo sencillo. Dile a Juan que hay señales que se están manifestando. Por eso fue que cuando Jesús habló, el maestro dijo, y estas señales, estas señales seguirán. El maestro no dijo los que van hablando lengua detrás de ti. Dijo, a ti te van a seguir las señales. Las señales van a hablar de ti. Las señales darán testimonio de ti. ¡Señales! Ay, Dios mío. Pero el diablo sabe que si te desenfocas, tú no vas a poder ver las señales. Hay gente que ahora mismo me está viendo y no están viendo las señales de Dios en su vida. No están viendo las señales de Dios en su ministerio. No están viendo las señales de Dios en su familia. No están viendo las señales de Dios que Dios está marcando. Dios está dando señales. Señales en el cielo y señales en la tierra. Hay una iglesia que no está entendiendo que hay señales que Dios está manifestando. Y la pregunta de esta tarde para ti es, ¿qué estás oyendo? Señal. Usted y yo conocemos la historia de la viuda. Voy a adelantar la historia, me quedan 5 minutos pentecostales. Escuche bien y sonríe, que Dios es bueno. Ahora el profeta va al Carmelo, mira la ruta de Querib a Serepta, de Serepta al Carmelo. En el Carmelo reta a los profetas de Baal y de Acera. Le declara la palabra. Usted sabe que el profeta se burló de ellos. Se sentó, le dio oportunidad, le dijo, piquen adelante, dale. El Dios que responda por fuego, ese es. Denle adelante, seguridad de que Dios estaba con él. Dale adelante, tira adelante, clama el tuyo adelante. ¿Sabe por qué? Porque el hombre y la mujer de Dios que está enfocado no necesita ser el primero. Lo que necesita es tener seguridad que Dios está con él y que donde está es el lugar donde Dios lo puso. El hombre de Dios no necesita desesperarse. El diablo dice, si le meto la desesperación a esa mujer, va a abortar el plan de Dios. Si le meto la desesperación a ese hombre, va a dejar el plan de Dios. Lo importante es que a mí los vientos no me desenfocan. Mis oídos están cerrados a las voces extrañas y mis ojos están puestos a lo que Dios me está diciendo. Yo no necesito que alguien brinque. Yo necesito haber escuchado lo que Dios me dijo. Y ese fue el problema del profeta, porque ya Dios le había advertido al profeta. Ahora vemos a Elías, que después de vencer a aquel montón de profetas falsos, una mujer hace un comentario. Y aquí voy a entrar la parte gruesa del cuerpo del mensaje. El profeta reta a los profetas de Baal y de Acera, pero ahora no le tuvo miedo a profetas armados de cuchillo, porque dice que ellos se cortaron el cuerpo. Quiere decir que los profetas falsos tenían cuchillo. Los profetas falsos, Edri, estaban armados de espada. Tenían algo para cortar. Y el profeta no le tuvo miedo. Ahora, una mujer hace un comentario. Por eso fue que te dije, y el tema de hoy es, ¿qué estás oyendo? No le tuvo miedo a la espada. No le tuvo miedo al cuchillo. No le tuvo miedo
a las almas, pero le tuvo miedo a un comentario. Un comentario. Mañana a esta hora me añadan los dioses si los perros no van a estar lamiendo la sangre de Elías. Un comentario entró por el oído del profeta. Un comentario llegó al cerebro, pasó al cerebelo, al cerebro bulbo, al hipotálamo. ¿Y sabe qué pasó? Que lamentablemente se cayeron las manos que estaban levantadas, se fueron al suelo, las rodillas se paralizaron. Y ahora un profeta, un hombre de Dios, escucha bien, yo no te estoy hablando de alguien que estaba retenido en la casa. Yo estoy hablando de un hombre que estaba viendo manifestaciones de Dios. Un hombre que estaba viendo gloria. Un hombre que estaba viendo manifestación poderosa de Dios. Un hombre que estaba viendo señales, pero un comentario lo desenfocó. ¿Sabe lo que es eso? En campaña, estando en la campaña viendo la gloria de Dios y viendo los enfermos que Jesús sanó, estando en la campaña viendo la gloria de Dios y viendo los enfermos que Jesús sanó, los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó, y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. Y después del coro, un comentario. ¿Sabe que después que lanzaste y hablaste en lengua, llegó un comentario que te paralizó? Un comentario que te llevó a meterte en una cueva. Un comentario que te llevó a quedarte en tu casa. Un comentario que te llevó a decir, en esa iglesia no aman. Un comentario que te llevó a decir, no vuelvo, vas a servir a Dios. Un comentario que te llevó, mira, a Dios, pero no venía de ver gloria, venía de ver gloria, pero ahora estaba en una cueva. ¿Qué estás oyendo? Hay gente que me está viendo ahora mismo, que me están escuchando, a los cuales Dios vino a hablarle en esta tarde, porque están oyendo voces extrañas y las voces han afectado su vista. No es que tengan catarata, no es que tengan glaucoma, no es que tengan algún problema en la vista, es que el problema está en el oído, y lo que entra por el oído afecta a los ojos, y lo que afecta a los ojos afecta a tu fe, porque lamentablemente la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Quiere decir que lo que entra a por el oído afecta mi sentido de fe. Afectado por un comentario. Ahora, lo que me llama la atención, voy a dejar el día ahí, pues ya usted sabe lo demás. Alaba lo que Dios es bueno. En el capítulo 18, a la altura del verso 18 del libro del profeta Jeremías, aquella gente conspira contra el profeta. Montaron una conspiración. Montaron un plan para detener el ministerio del profeta. ¿Tú no te has dado cuenta con toda probabilidad que algo el diablo inventó? Algo montó el diablo. Mira, usted que me está viendo por Facebook, compártela a alguien esta palabra, porque tienes a alguien, algún familiar, algún amigo que necesitaba escuchar esto, porque Dios le vino a decir qué es lo que estás escuchando. Hay gente que andan por las redes sociales buscando, se meten aquí, escuchan a Julio Delgado, escuchan al otro, escuchan allá, porque lo que quieren es escuchar una palabra que les traiga a ellos lo que ellos quieran. No quieren escuchar lo que Dios les quiere decir. Ese es el problema. Andan de aquí para allá, se meten en este, se meten en aquel otro, y donde les gusta se quedan, y donde no les gusta se van. Dice, no, ahí no me gusta ese mensaje, ahí no me gusta esa palabra. Y Dios le dice, ¿qué estás oyendo? Aquella gente conspira. Es que quien pierde el enfoque no se da cuenta que el enemigo en sus propias narices le montó una trampa. Dijeron, verso 18 del capítulo 18 del profeta Jeremías: vayamos pues e iramos al profeta de lengua. Mire esto. Ellos no dijeron metámoslo en la cárcel, porque ellos ya sabían que el profeta había estado en la cárcel. Ellos no dijeron azotémosle. Ellos sabían que el profeta soportaba azote. Ellos no dijeron vamos a caerle a pedrar. Ellos sabían que el profeta aguantaba. ¿Saben lo que dijeron? Vayamos pues e irámosle de lengua. Vamos a hacer un comentario. Posiblemente no te has dado cuenta y ahora mismo el diablo te montó la trampa de enviar un comentario.
de hacer un comentario contra ti, de hacer un comentario contra tu persona, de hacer un comentario contra tu familia, de hacer un comentario en contra de tu matrimonio. El diablo se las montó y dijo: voy a hacer un comentario. Un comentario es lo que yo necesito hacer, un poco de ruido para que la gente se desenfoque. El diablo lo que necesita es hacer ruido para que tú pierdas tu enfoque. Él dice: vamos a hacer ruido, vamos a hacer ruido. Posiblemente ahora mismo lo que estás escuchando detrás de ti es un poco de ruido que el diablo está haciendo. Posiblemente lo que estás escuchando detrás de ti es el ruido del enemigo para sacarte de tu enfoque. Vayamos pues e irámosle de lengua. Y sabe entonces que entonces voy a donde di lectura, capítulo 20 de Jeremías. Y en el verso número 10, el plan planificado, la estrategia que habían trazado. En el capítulo 18, ahora en el verso 20 vemos que se cumple. Porque dice el verso 10 del capítulo 20 de Jeremías. El mismo profeta dice: porque oí la murmuración de muchos. Bueno, vaya al 18, verso 18, capítulo 18 del capítulo 18, verso 18 del libro del profeta Jeremías. Y ahí usted va a ver cuál fue el plan del enemigo. El plan del enemigo fue: vamos a atacarlo, vamos a herirlo de lengua. Una herida de lengua duele más que un disparo. Una herida de lengua mata más gente que una bala. Una herida de lengua destruye más. Santiago habla y detalla y escribe: el miembro más pequeño del cuerpo tiene poder para prender un bosque. ¿Sabe? Santiago no dice una bala mata a una persona, pero la lengua prende un bosque. La lengua apaga una congregación. La lengua mata ministerio. Un ministerio no muere por una bala. Un ministerio no muere por un disparo, pero un ministerio se apaga por un comentario. Un comentario cierra una iglesia. Un comentario detiene un ministerio. Un comentario paraliza la obra del Señor. Un comentario es lo que le quiere hacer el diablo para detenerte. Un comentario. Por eso fue que Dios te vino y te pregunta hoy: ¿qué estás oyendo? Un comentario. Un comentario es lo que Él necesita para detener tu vida. Un comentario es lo que Él necesita hacer para detener tu progreso. Un comentario es lo que Él necesita hacer para simplemente tú paralizarte. El profeta mismo dijo: oí yo la murmuración de mucho, temor de todas partes. La pregunta de Dios para ti hoy es: ¿qué estás oyendo? Yo voy a cerrar mi homilia con esto. ¿A qué tú le estás prestando oído? Hay veces que estas plataformas como estas, plataformas sociales, plataformas como lo de WhatsApp, se prestan para llegarnos tantos comentarios que al final de cuentas terminamos desganados, terminamos desanimados, terminamos sin fuerza, terminamos sin deseo de adorar a Dios. Porque el diablo sabe el efecto que causa. Un comentario produce causa y efecto. Un comentario provoca una reacción. Los comentarios provocan reacciones. Reacciones negativas o reacciones positivas, pero provocan reacción. En el profeta, ¿sabe la reacción que provocó en el profeta? El profeta prácticamente se apartó. Dijo: no me acordaré más. No hablaré más. ¿Cuánta gente posiblemente ha dicho: no vuelvo a predicar? ¿Cuánta gente posiblemente ha dicho: no vuelvo a cantar? ¿Cuánta gente ha dicho: no vuelvo a evangelizar? ¿Cuánta gente ha dicho: yo no vuelvo? Alguien tiró de lengua, alguien marcó, alguien dijo: lo voy a herir, la voy a herir de lengua. Alguien dijo: le mato al ministerio con un comentario. Alguien dijo: un comentario. ¿Qué estás oyendo? Esa es la palabra de Dios para ti hoy. Palabra que Dios puso en mi corazón. Palabra que Dios quiso que pudiéramos trazar para hablar a tu necesidad. Palabra en la cual el Espíritu quiso que tú pudieras escuchar en esta preciosa tarde. Porque hacía falta que escucharas esto. La pregunta de Dios para ti es:
¿Qué estás escuchando? ¿A qué le estás prestando oído? Dios vino a advertirte que tuvieras cuidado con lo que le estás prestando oído, con lo que estás escuchando, con la gente que estás escuchando, con las cosas que estás oyendo. El profeta, Dios tuvo que meterle fuego por dentro. ¿Sabe por qué? Porque el nivel de desánimo en el profeta fue tanto que el profeta dijo: no me acordaré más de ti, no quiero saber más. Ahora tuvo que decir: me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. No obstante, había un fuego dentro de mí que mientras él decía no voy, ese fuego le decía tienes que ir. Por eso culmino preguntándote: ¿qué es lo que estás escuchando? Agradezco al Señor por este privilegio. Agradezco a mi hermano pastor Edith Delgado, a la iglesia de Cristo Misionera Jehová, mi roca, allá en la ciudad de New Bedford, Massachusetts, por esta oportunidad. Espero que Dios haya ministrado y la palabra te haya reforzado. Dios te guarde, Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Mi hermano pastor Edric. Gloria al Señor. Aleluya. Dale. Dios bendiga, ¿verdad? Mi hermano Julio. No, dale todo, si no se ve en Facebook. Con tremenda palabra. Parado. Al Señor. La flor de la esquina. Y a los hermanos que se pudieron conectar. Wow, ¿qué tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás oyendo? ¿Qué tú estás oyendo? Tú no puedes oír cualquier cosa, tú no puedes oír.